¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Bienvenido a Fuentes Confiables, soy Fernando del Rincón. El día de hoy, yo no sé si muchos lo interpretan así, desde mi perspectiva como periodista, en el previo y en el resultado de lo que ha ocurrido en Bolivia, yo digo que es la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Porque ya se hablaba, pues, el antecedente, por ejemplo, del 21 de febrero de un referendo en el que se pregunta si quieren que Evo Morales, pues, corra por la reelección, y el soberano dice no. Y pues el gobierno de Morales también dijo no. Se pasó por donde usted ya sabe, ese referendo, no les importó absolutamente para nada. Desde ahí ya empezaban las cosas con el pie izquierdo. ¿Y qué ocurre ahora? Bueno, señalamientos por parte de la Unión Europea, señalamientos por parte de la Organización de Estados Americanos, una interrupción de la información del flujo de datos en el conteo rápido, el TREP, como se le conoce allá en Bolivia, que pues le da después, al regresar, después de 20 horas o más de 20 horas de estar fuera de servicio, le da una ventaja entonces a Evo Morales, que necesitaba un 10% para poder ganar en primera vuelta. Y bueno, así pasó todo, ¿no? Como si fuera un guión ya preestablecido. La oposición, por parte de Carlos Mesa, el opositor y expresidente también, ex vicepresidente también, las dos cosas, dice, esto es un gran fraude. La recomendación que se da desde el Frente Internacional por parte de la Unión Europea es una segunda vuelta. La OEA dice lo mismo, lo mejor aquí es una segunda vuelta. Evo Morales, por supuesto, desde el lunes, sin que hubiera un resultado oficial, ya se proclamaba o se autoproclamaba como el ganador. Ahora los números le permiten hacerlo con el soporte del Tribunal Supremo Electoral, con un 100%. Él tiene 10.57% de diferencia, lo que le da, de acuerdo a las reglas del juego en Bolivia, el triunfo. Pero cada vez hay más reclamos, protestas y pruebas, porque se ha presentado ya, por parte de Comunidad Ciudadana, se han presentado ya pruebas de fraude. Vamos a estar hablando de Bolivia, por supuesto. Y México, con Andrés Manuel López Obrador, ¿qué le puedo decir? Su estrategia de seguridad, donde liberan a narcotraficantes para evitar muertes. Como si en el tráfico no se matara gente, como si en el consumo no se matara gente. En fin. Vamos a hablar de eso, cada quien tiene su perspectiva. Le doy la bienvenida a mis invitados esta mañana, perdón. Max Aub, destacado periodista mexicano, más de 30 años de trayectoria, ha sido presentador de noticias, corresponsal de varios medios en Estados Unidos, México, dirige Efecto Aub, su propia empresa de comunicaciones, estuvimos juntos en Telemundo, estuviste también en Televisa. Estuvimos en Televisa. Oye, sí es cierto, tú y yo hemos trabajado. Tú estabas en Monterrey y yo en Puebla. Sí, es cierto. Hemos estado en las mismas empresas 2 veces al menos, ¿no? Por lo menos 2 veces. Mi Max, bienvenido, siempre es un gusto. Gracias, mi Fer. No, gracias por estar aquí. Don Carlos Sánchez Berzaín, que trae la espada desenvainada desde la semana pasada, estuvo conmigo en Conclusiones, es abogado, experto en Derecho Constitucional, analista político, director ejecutivo del Instituto Interamericano por la Democracia, además catedrático de Derecho Constitucional, de Derecho Internacional Público, ex ministro. Bienvenido, don Carlos. Encantado, don Fernando, un gusto como siempre. Todavía trae el sable afuera, ¿no? Ay, sable. La razón, que es mucho más fuerte que el sable. El sable de la razón, ¿no? Sí. Ese también corta mucho más duro. Sí, claro. Sí. Y José Venegas, bienvenido. Es regreso estelar de José Venegas a Fuentes Confiables. Hace un rato no lo veía, me da mucho gusto. Reconocido periodista argentino, presentador de radio, colaborador de varios medios como analista político, además escritor y un creativo ocurrente en Twitter con sus mensajes. ¿Cómo estás, José? Bien, muy bien, Fernando, un placer. Me encanta. De verdad, sígalo, porque de pronto tienen unas... ¿Qué son, reflexiones o declaraciones? No sé cómo calificarlo, pero hay reflexión antes. Pero son contundentes, irónicas, ácidas. Yo me divierto mucho con tus tweets. Tú lo sabes. Gracias. Ya te lo he dicho. Gracias. Pues estamos aquí en algo que, don Carlos, voy a empezar con usted, obviamente, en algo que ya hablábamos en la semana, ¿no? Usted pronosticaba, eso fue maravilloso, en Conclusiones, don Carlos pronostica este guión, estas consecuencias que hoy estamos viendo. Se cumplió tal cual y me lo dijo, ¿no? Es que no es pronóstico, es simplemente la observación de que en Bolivia están repitiendo en el sistema del castrochavismo lo que ya han hecho
en Venezuela, lo que ya han hecho en Ecuador con Correa y lo que han hecho con Ortega en Nicaragua. Lo más cercano Cuba. Lo más cercano para recordar es que Cuba es el gran titeretero, es el que hace. Y lo más cercano para recordar con la audiencia es la elección en la que Maduro le roba la presidencia a Capriles. Es exactamente lo mismo, o sea, están saliendo los resultados, está por ganar el opositor, no puede el oficialista ir adelante y se apaga la luz, se suspende el conteo, X horas después, 20 en el caso boliviano, regresan y la cosa ha cambiado. Entonces, de inmediato y antes de que haya el resultado oficial del Tribunal Electoral, que es además una tecla del sistema dictatorial, sale el dictador, en este caso Evo, antes Maduro, en el otro caso Correa, y dice, hemos ganado, y aquí esto es muy claro, controlamos la asamblea, y además, entonces le dan instrucciones públicas al tribunal que empieza a cumplir. Eso se cumple, lo dijimos casi con día, el jueves van a confirmar las decisiones porque ellos necesitan tiempo para hacer operaciones, así ha sucedido, y ahora estamos en la etapa en la que han acusado que hay un golpe de Estado, igualito que en los otros países, han mencionado la derecha, el imperialismo, los financiamientos del exterior, pero sigue, yo le puedo decir las etapas que vienen. Ahora va a venir una etapa en la que van a empoderar la defensa del proceso de cambio, van a sacar sus tontón macutes a la calle, que ya están saliendo, que en Bolivia se llaman movimientos sociales o sindicatos cocaleros, que se llaman en Venezuela los colectivos, y si no alcanzan los de Bolivia, dice que están llevando colectivos a Bolivia, ya han aterrizado varios aviones venezolanos, ahí está el fotoperiodista Schwartz haciendo denuncias concretas, y el siguiente escenario que viene es que va a abrirse el gobierno a un diálogo o a una posibilidad de alguna auditoría para que presente un informe que no va a ser la corrección de nada, sino la necropsia del control del poder por parte del dictador. Mientras distienden eso con presos, perseguidos, más exiliados y algunas masacres, porque eso no les importa, y en enero Evo se va a posesionar diciendo lo que ya ha dicho Maduro, que ha salido en esta semana, que él ha pasado por eso y que Evo triunfará. Tienen la agenda, o sea, es el guión preestablecido que se repite vergonzosamente con una gran ventaja en medio de toda esta tragedia para el pueblo boliviano. Bolivia está en el ojo de la información mundial, OEA, Unión Europea, Estados Unidos, Brasil, Argentina, todos mirando y están cometiendo un crimen en tiempo real. O sea, hoy día nadie duda que en Bolivia ha habido fraude electoral y que lo que viene es la represión. Entonces, donde hay dudas es en la manera de defenderse de eso, porque es muy difícil defenderse cuando asaltan la casa y la empiezan a quemar. Unos prefieren salir corriendo, otros prefieren negociar con el asaltante, otros prefieren sostener con un poco de energía el asalto, y esa confusión permite al criminal culminar su tarea. Vamos a escuchar, para continuar con la charla, pues las dos caras de la moneda, ¿no? Lo que dice Evo, lo que dice Carlos Mesa, en este caso el opositor, las dos fuerzas políticas que pues estaban en la contienda, o bueno, sí, ya estaban, porque no les queda de otra, pero vamos a escuchar qué fue lo que dijeron. El resultado al 99.99% ni es una sorpresa ni es algo que no esperáramos. Lo esperábamos porque el desarrollo de esta manipulación lleva varios días, comenzó con la suspensión del TREP en el mismo día de la elección, domingo en la noche. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el fraude se está consumando. No podremos tener resultados oficiales hasta dentro de unos días porque tienen que repetirse 4 mesas en el departamento del Beni, lo cual es irrelevante. El fraude está ratificado. Lo has dicho tú, la OEA ha marcado la necesidad de una segunda vuelta, además de denunciar irregularidades sin límite, y la Unión Europea ha insistido también en la misma concepción de pedir una segunda vuelta electoral. ¿Sabes? El verdadero fraude es, para mí, el que no permita que el cómputo oficial. El verdadero fraude es quemar las instituciones del Estado, como las oficinas o los centros donde está la oficina del Tribunal Supremo Electoral Departamental. Es el verdadero fraude. Ellos están buscando fraude, no quieren que se escuche, no quieren que se gane.
Pues ahí están las declaraciones de parte y parte. La semana estuve hablando con Carlos Mesa, 2 veces hablé en la semana con Carlos Mesa, antes y después ya con el 99.9%. También hablé con Pari, con el canciller Pari, y aquí había una bravuconada por parte, y la calificó así, de parte del gobierno de Evo Morales cuando invitan a que se haga una auditoría a la OEA. OEA responde y dice, vamos a hacer la auditoría con mucho gusto, pero con la condición de que el resultado de la auditoría que hagamos sea vinculante. ¿Qué quiere decir? Que si la OEA dice, aquí hubo fraude, tienen que repetir la elección, tendría que asumirlo. Hasta ahora se hacen los locos. Pari, a pregunta expresa mía, nunca me respondió, se hizo loco. Dio a entender que no habría ni sería vinculante. ¿Y por qué traigo esto a la mesa, José? Porque lo vemos, como decía don Carlos, lo vemos en otros países, Ecuador, lo vemos en Venezuela, lo vemos en Nicaragua, y no hay mecanismo, no existe mecanismo que pueda revertir los fraudes que se han cometido o se denuncian en Latinoamérica. No, y dudo que los hace porque en la medida que nosotros aceptamos que la legitimidad que da el voto no tiene límite, es muy difícil que las instituciones vayan a arreglar lo que la mayoría convalida al final. A mí me preocupa lo de la auditoría porque más allá de que acepten o no que sea vinculante, tengo miedo de que termine siendo una convalidación. O sea, la OEA ha sido tampoco clara respecto del caso de Evo Morales, o incluso lo ha apoyado. Bueno, criticaron, acuérdate, a Almagro muchísimo cuando exactamente. Cuando fue a visitar. Que ahora digo, esto depende de una auditoría, pero si acá hemos visto un señor que hizo un referéndum y que después no lo cumplió y que después tuvimos 20 horas de espera. No, después le dijeron que en efecto era un derecho humano. Que era este mismo tribunal le dijo que es un derecho humano porque no está ni en la Constitución anterior, ni en esta, ni en ninguna, pero están los derechos humanos en un éter, ¿no? Entonces yo digo, aceptar que acá hace falta una auditoría es como un insulto a la inteligencia, pero yo creo que estos procesos siempre nos llevan a eso. Nos llevan a discutir el nuevo invento. Cuando las cosas les salen mal, las desconocen de manera burda, brutal, y cuando le tienen un poco para discutirlo o les salen bien, ahí nos traen unas cuestiones de auditoría. Para mí, auditoría en este momento es distracción. Ya hemos visto todo lo que tenemos que ver, me parece a mí, en Bolivia de este fraude. Este es un sistema no confiable. Ya no es un problema de pruebas, como le pedía, yo veía el canciller que te decía qué pruebas hay de este fraude. Esto no es un problema de fraude. Que ya las presentaron, por cierto. Claro, además las presentaron, pero digo, esto no es confiable, es burdo. O sea, nosotros no tenemos por qué pedir pruebas. Esto es evidente que acá ha habido una trampa y que a Evo Morales no le alcanzan las trampas para continuar en el poder. No le alcanza el referéndum, no le alcanza ese invento de los derechos humanos a hacer gobierno, ni le alcanza tampoco perder una elección o una segunda vuelta. También tengo miedo a la segunda vuelta. Lo que pasa es que creo que tal vez si se rompe la barrera y tienen que ser obligados, y es obligado a una segunda vuelta, tal vez no se anime, pero por la situación política más que porque no sea capaz también de trampear en la segunda vuelta, ¿no? Y también digo, por un tema de estrategia, ¿no? Yo le decía a don Carlos en la semana, le decía yo, bueno, ¿y por qué no se va a la segunda vuelta? Si se comete fraude en la primera, se puede cometer fraude en la segunda, ¿no? Pero al menos en el imaginario se tuvo un triunfo, ¿no? Que no ganara Evo en la primera, vamos a la segunda, ay, ahí sí perdimos. O sea, ¿me entiendes? El resultado podría haber sido el mismo, nada más que con un tema psicológico de manejo de masas, porque hoy tienes a la gente en la calle, sí. Hoy la gente está protestando y los estudiantes han salido, es decir, hoy el país está encendido. También por un tema de estrategia pudieron haber hecho eso, ¿no? Pero mirá lo burdo que después de que sale esa cortina de tiempo, están muy cerca, pero les deja una esperanza a la oposición. Eso es para apaciguar, es tan burdo la maniobra. Claro, pero al final de cuentas se explota. Déjenme hacer una pausa. No tan burdo, pero sí forzado. Voy a hacer pausa, regreso y voy a dar la palabra a Max Aub para que nos dé su punto. Porque le voy a decir algo, esto ocurre en Bolivia, en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba, pero en México hay tintes también de esas cosas. Baja California, ¿no? Claro. Baja California, que ya le están tratando de buscar la vuelta para cambiar el mandato precisamente de uno de los políticos, además del partido del gobierno, de Morena. Vamos a hablar de eso también, para vincularlo. Yo se lo decía a Pari, al canciller, oiga, no crea que nada más en Bolivia pasa eso, ¿no? Y le decía, también en Colombia pasó un referendo con los acuerdos de paz y se lo volvieron a pasar, ya sabe por dónde. Entonces, está pasando en todos lados. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer ante esto? Porque es público notorio. Ajá, ¿y dónde está la justicia? A una pausa.
hemos señalado que los informes de la misión de observación electoral son absolutamente vinculantes para la Secretaría General y en su integridad. En ese sentido, es claro que la misión de observación electoral se ha expresado respecto a permitir que el pueblo decida en una segunda vuelta, señalando que esta es la salida más democrática y que es positivo que la Constitución boliviana cuente con esta figura, que debe tomarse como una oportunidad para evitar conflictividad política y conflictividad social. Estados Unidos repite el mismo guión. Quiere repetir allá en Bolivia el guión del golpismo. Quiere repetir en Bolivia la de Evo, la de nuestros hermanos indígenas, el guión de designar un presidente como designaron aquí a Juanito Alimaña. Estados Unidos no tiene moral para decirle a ningún país del mundo que debe respetar lo que ellos llaman democracia. Genial. ¿Por qué siempre gritan, Porque siempre no se puede decir lo mismo, más relax, más tranquilo. Es la emoción de la masa. Oye, mi estimado Maxau, parecieran temas muy distantes, pero no son tan distantes en los países de Latinoamérica. Lo estamos viendo en México, te decía yo lo de Baja California, pero igual te pregunto, aquí en México al menos estamos viendo que hay mecanismos para frenarlos. Se está buscando, se está aplicando la legislación. Cuando esto brinca al plano internacional, vemos que no existe. ¿Crees que en México se tenga la capacidad de evitar escenarios como este cuando tenemos a un Andrés Manuel López Obrador al que todos temen por las ocurrencias que tiene en este sentido? Mira, antes de que llegara Andrés Manuel López Obrador al poder, hubo otros estados de la República Mexicana que pasaron por el mismo proceso que Baja California, en donde los aspirantes y los ganadores de las gobernaturas también querían pasar de 2 a 5 años y no se les permitió legalmente. Pero no estaba Andrés Manuel ni eran de Morena. Hoy, lo platicábamos hace un momento, pareciera que estamos viendo un laboratorio en donde eventualmente, y lo comentabas también, Andrés Manuel, que ha hecho el ridículo firmando documentos de no reelección y etcétera. Ante notario, ¿no? Exacto. Eventualmente, si se llega a dar la situación de esta ley que se quiere implantar en Baja California, podría ser el antecedente perfecto para que el día de mañana Andrés Manuel diga: no me voy a reelegir, voy a extender mi mandato, ¿verdad? Pero también, como lo comentábamos en la mesa hace un momento, sería muy difícil por los cuestionamientos históricos, sobre todo de los mexicanos, que se permitiera, que llegáramos a tanto, ¿no? Y tengo mis dudas en términos populares. Hemos visto errores gravísimos de la 4T de Andrés Manuel López Obrador. Y a pesar de eso parece que está blindado en popularidad. Es una cosa impresionante. Pero te pongo algunos ejemplos. Está blindado hasta ciertas situaciones que lo vinculan a él con el pueblo. Pero hay otras, como por ejemplo, cuando llegó de visita Maduro, Maduro, Díaz-Canel, Evo Morales, han llegado todos. Más del 70% de los mexicanos, y esto es oficial también, rechazaron la presencia de estos mandatarios, si se les puede llamar así. Y eso nos da una idea muy cercana de que el mexicano no está dispuesto a una realidad como la de Venezuela, por ejemplo. Claro, en la figura de con quién te vinculas, ¿no? Pero en un tema doméstico como este, en el que no hay participación extranjera, pues no sé si pudiera haber alguna variante. Pero déjame dar la vuelta, regresamos para conectar esta situación que también estamos viendo en un micro en México con el macro de Bolivia. Ya lo decía Max, y usted también lo decía, en México no creo que pueda pasar. ¿Por qué en Bolivia sí pasa? ¿Por qué en Venezuela sí pasa? ¿Por qué no hay un sistema interamericano hoy que funcione? En realidad, porque es una payasada esto del sistema interamericano, perdón, con todo respeto, Luis Almagro, es una payasada, es un circo, una cantidad de declaraciones, de gastos y de políticos reunidos que a final de cuentas no ha servido para nada, ¿no? Lo escucho. A ver, Perdón, don Carlos, me emocioné. No, encantado. Primero, usted ha señalado el camino. Esto
¿por qué no se frena esto en Bolivia? ¿Por qué no se frenó en Venezuela? ¿Por qué no se frenó en Ecuador? ¿Y por qué sí se frenó en algún momento en la Argentina? En Argentina, con los Kirchner, ¿y por qué sí se frenó en el Brasil en el tema que permitió el cambio de gobierno y que salió el PT y que entró el nuevo? Hemos visto Dilma, Temer. ¿Sabe cuál es la diferencia? Se llama Estado de Derecho y eso quiere decir que hay un sistema de justicia que tiene una relativa independencia y que en el momento crítico puede operar. Hay un juez que es el encargado del control final de la constitucionalidad, o sea, el árbitro final, en el que usted tiene una pequeña esperanza que funcione. Por eso funciona Estados Unidos. Estados Unidos, aquí puede decir lo que quiere el presidente, el Congreso, llega a la Corte Suprema y ya. Porque hay un juez y la esencia de una democracia es que haya una dirimisión de acuerdo a las reglas del derecho del Estado. Entonces, en Bolivia no hay eso, porque no es que Bolivia se está volviendo dictadura esta semana, cuando Evo Morales hace el fraude y todo lo mira. Bolivia es una dictadura hace años, cuando Evo Morales controla el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, el electoral, cuando hace su propia constitución y destroza la República de Bolivia, cuando mata y no les rinde cuentas a nadie, cuando designa a los jueces con un ausentismo del 70% y pone a la gente que quiere, y cuando él empieza a gobernar por televisión, como lo hacía Chávez, diciendo a esa empresa la confisca, a este me lo mete preso. Entonces es ahí donde se acabaron las democracias, y hoy día, cuando deberíamos tener primero un tribunal electoral independiente, claro, que era el gran logro de la década de los 90 con cortes imparciales para evitar el fraude electoral. Y deberíamos tener un juez al que acudir. Entonces el tema interno está liquidado porque Bolivia es una dictadura hace rato. No se respetan los derechos humanos, no hay independencia de poderes, no hay Estado de Derecho, bueno, no hay nada. Eso en lo interno. Y en lo externo usted dice, ¿por qué no funciona el sistema interamericano? El sistema interamericano no funciona porque la OEA, que tiene un instrumento extraordinario que es la Carta Democrática Interamericana, nadie la quiere aplicar. No, y si la aplican no tiene... Venezuela, a ver qué ha pasado con la Carta Interamericana. Claro, esa es la gran hipocresía, en mi opinión, de Latinoamérica. ¿Por qué no hemos roto relaciones diplomáticas? Bueno, pausa. Estamos llegando. Se aplica, pero esa es la gran hipocresía. Exacto, claro. Bloque. ¿Por qué no movimientos en bloque, movimientos democráticos en bloque. Pero ¿sabes qué pasa ahí? Que hay que hacerlo diplomáticamente. Es que el único bloque serio es Estados Unidos. La retirada de Estados Unidos de su influencia en la OEA es lo que ha hecho que la OEA perdiera su sentido. Bueno, y no ha sido reemplazado por otra cosa. Oye, diplomáticamente. El único bloque serio que hay aquí es el castrochavismo, que hace lo que quiere. Oiga, diplomáticamente, déjame ir a pausa. Para no romper relaciones. Para no romper relaciones. Una pausa. Ya regresamos. Si no es un momento conveniente. De vuelta, y no precisamente en una segunda. La nuestra no es segunda vuelta. Estábamos en un punto, para cerrarlo el tema de Bolivia, para ir después con México, en un punto que trajo Max a la mesa, que es, si la solución internamente no se puede dar porque hay una cooptación, ¿no?, de poderes. Si el sistema interamericano no funciona, ¿cuál pudiera ser el salvavidas? Y dice Max, la comunidad internacional. Reacciones en bloque, coherencia en las decisiones, ¿no? Exacto. Don Carlos, me parece que es muy coherente lo que dice Max. Sí, pero eso es decisiones políticas de países que no tienen la tradición de animarse a señalar al jefe de esta banda delictiva que es Cuba y con la que más bien han mantenido relaciones crecientes, parece que fuera por miedo. Pero internacionalmente hay también otro mecanismo que es la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada. Esto que Evo ha hecho, lo que hace Maduro, lo que hace la propia Cuba, son crímenes comunes. Es el sueño dorado del narcotraficante Pablo Escobar, que quería tomar el poder para cubrir el narcotráfico. Estos tienen el poder y cubren el narcotráfico porque son narcoestados, pero además cubren la violación de los derechos humanos, el robo electoral, la falsificación, la corrupción, la trata de personas, todo el Código Penal. Entonces, hay una convención aprobada el año 2000, de la cual son signatarios Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua,
que puede acusar personalmente por la comisión de delitos, en este caso Evo Morales, pero no hay Estado que se anime a hacer esto. El Estado que ha aplicado la Convención de Palermo ha sido Estados Unidos con el caso de la FIFA, que se creía la todopoderosa, que nadie la podía tocar, pero un día de eso aparecieron presos en todo lugar y era que estaban aplicando la Convención. Que el espíritu de esa convención es que no debe haber un lugar en el mundo en que un delincuente se pueda ocultar o donde pueda guardar el fruto del delito. Pero no le parece, digo, si no puede el sistema interamericano, ¿no te parece muy utópico que puedan atacarlo por ahí? Bueno, pero ahí está. Lo veo complicado, pero además yo creo que hay otra cosa. Una cosa es la formalidad a la que muchas veces estos sistemas nos llevan a discutir, por ejemplo, la validez de las elecciones, por ejemplo, la auditoría, por ejemplo, lo que dice el Grupo de Lima, y otra cosa es el poder. Y el poder chavista, en última instancia, se asienta en el manejo de las Fuerzas Armadas, al final, en la última ratio. Y vos preguntabas antes por qué en Argentina se produjo ese recambio. Por razones locales, que es el enfrentamiento entre la gente de los montoneros con los cuales se identificaba el kirchnerismo y las Fuerzas Armadas. No pudieron usar las Fuerzas Armadas en todo caso para quedarse más allá de todas las otras formalidades que van perdiendo, una a una las van perdiendo y les queda el uso brutal de la fuerza. Una vez que tienen el control de las Fuerzas Armadas es muy complicado resolver, o sea, es muy tarde. Me parece a mí que para evaluar por qué están pasando estas cosas en este momento, esta brisita, como dice este espanto, Maduro bueno, es el no haber resuelto el problema Maduro. No haber resuelto el problema Maduro nos deja de nuevo en la retaguardia, retirándonos, tratando de escapar y de contener situaciones, en vez de haber resuelto finalmente eso. ¿De qué sirven las declaraciones diplomáticas? ¿De qué sirven las condenas? ¿De qué sirven la denuncia en el Tribunal Penal Internacional? Si no hay, como pasa con el Estado, una última ratio, una última situación que se resuelve, la fuerza al final se tiene que resolver por la fuerza. Ahí cerramos el tema de Bolivia. Un aporte ahí. Se ha tocado el tema de las Fuerzas Armadas. Y en el tema de las Fuerzas Armadas en Bolivia hay una mirada de esperanza, porque la pregunta de las Fuerzas Armadas, no solamente las bolivianas, es a quién le deben lealtad a las Fuerzas Armadas. A la Constitución. Exacto. No al régimen, ¿no? En última instancia al pueblo. Entonces el mundo ha visto, y obviamente las Fuerzas Armadas de Bolivia también han visto, que se ha cometido un delito infraganti durante todo este tiempo. Ellos van a secundar y van a obedecer la orden del delincuente para terminar de oprimir al pueblo y se van a comprometer con ese conjunto de delitos, o por el contrario, como el pueblo ha empezado a pedir, porque la policía hay sectores que ya han dicho... Que se sumaron, sí. Okay. Que están dispuestos a cumplir la ley y no el mandato del dictador. Esa misma pregunta se está haciendo a las Fuerzas Armadas de Bolivia, y eso genera una esperanza que las Fuerzas Armadas estén con un movimiento que no es político. Esto no es mesa. No. Es mesa, pero es las regiones, son los comités cívicos, son los cabildos. Es un país que está pidiendo inclusive que ya no quiere ser un país centralista, que ya no quiere ser un país unitario, que quiere el federalismo y que quiere el parlamentarismo, porque en ese sistema puede que no haya de nuevo dictadura. Habrá que ver el desarrollo la próxima semana. Ya ha habido algunas manifestaciones de militares no activos. Pasivos. No activos, pero que ya se han manifestado, claro, en contra precisamente de esto que ha ocurrido en Bolivia. ¿Los activos lo harán? Buena pregunta. Me parece que es un escenario excelente que ha traído don Carlos a la mesa y que tendremos que monitorearlo de cerca, muy de cerca. Porque, bueno, ahí puede estar la clave, lo sabemos, en la historia de los países latinoamericanos. Vamos a hacer una pausa, en regreso vamos a hablar de las decisiones de AMLO, su 4T y el narco en México. Estamos de vuelta, vamos a hablar de México. El 17 de octubre hay un operativo en donde, en Sinaloa, por ejemplo, por supuesto en Culiacán, en donde se habla de que se detuvo a Ovidio Guzmán López, alias el Ratón, hijo de el Chapo Guzmán. Aunque las autoridades, esto es muy confuso todavía. Las autoridades dicen que nunca hubo una detención oficial, pero sí estuvo en el poder de las autoridades. El caso es que después lo soltaron porque se ponía en riesgo la vida de muchas personas. Esto lo hace el Gabinete de Seguridad. Se toma la decisión por parte del Gabinete de Seguridad. Andrés Manuel López Obrador lo apoya y dice que su conciencia está tranquila, y hay una gran y amplia crítica y debate en México precisamente por esto. Aquí hay un tema legal también muy importante, Max, muy fuerte, que de acuerdo al Código Penal
y que cualquiera que facilite la liberación de un detenido que tiene orden de captura, además una solicitud de extradición, está cometiendo un delito. Totalmente. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cometió un delito, a todas luces. Lo que sucede es que ahora lo están presentando de otra manera, en el sentido de, dicen que no fue una detención técnicamente hablando, porque no había llegado... Porque no se presentó en el Ministerio Público. Eso por un lado, pero por otro lado también porque estaban esperando una orden de cateo que nunca llegó, según esto, pero la orden de detención con fines de extradición existe. Sí, claro. O sea, eso existe. Y estaba en poder de las autoridades. Estuvo en el poder de las autoridades. Sí, claro, por eso se armó todo lo que se armó. Claro, entonces hay una retención por parte de las autoridades de Ovidio. Así es. Y después se da la orden de liberarlo. Sí, mira, yo quiero comenzar por el final, en el sentido de, yo creo que no hay un mexicano cuerdo que no diga, sí, ok, qué bueno que lo soltaron y que no hubo enfrentamientos, masacres y todo eso. El problema es cómo llegaron a ese punto. Y como yo lo veo es que el secretario de Seguridad Pública de México, el señor Durazo, quiso darle un primer gran golpe a la Guardia Nacional y ellos lo planearon. No lo planeó la Defensa Nacional y mucho menos Marina, que nunca estuvo presente. Lo planean ellos de una manera espantosa, los civiles, o sea, lo planean civiles, no militares. No militares. Y claro, sale esta situación tan nefasta en la que se vieron envueltos. Tiene que intervenir el ejército para calmar un poco las aguas. Pero al final, como lo mencionas, pues la orden presidencial, aunque le echan aunque dicen al que gabinete, el gabinete, no, o sea, nadie mueve un dedo. Sí, México, el presidente, claro. Sí, el presidente de la República. Y sobre todo cuando hablas de gabinete de seguridad. Totalmente. Es el jefe de las Fuerzas Armadas. Y es más, te lo voy a poner de esta manera. Aun cuando hubiera decidido cualquiera del gabinete de seguridad soltarlo, y hoy, como dice... Sí, López Obrador dice que no. Lo avala, ¿verdad? Claro. Aún así, es responsabilidad directa del presidente de la República. Claro, por supuesto. O sea, no hay vuelta de página. Por supuesto. El PAN, el Partido de Acción Nacional, el opositor, presentó ya una demanda en contra de López Obrador y del secretario de Seguridad. De ambos. Que yo le preguntaba a los panistas, les decía, ¿por qué no presentaron con todos los del gabinete? Porque son corresponsables, ¿no? Pero bueno, fueron detrás de López Obrador. Ahora, la pregunta aquí, que bueno, yo no seré coherente entonces, o cuerdo, porque dice Max, no hay un mexicano cuerdo. No, pues la verdad, dice Max, no hay un mexicano cuerdo que no diga, qué bueno que lo soltaron, que no hubo una masacre. Ahí hubieran perdido los militares. No, sin duda. Igual, Max, igual yo creo que lo coherente es que no haya muertes. Eso estoy completamente de acuerdo. Sí, pero a mí me parece totalmente insano que se haga algo así. Pero cuando se la juegan, ahora sí que están preparados para un enfrentamiento delincuente contra Fuerzas Armadas. Pero cuando ya tienes a familiares de los militares en la mira, ya los tienes listos para matarlos porque estaban listos para matarlos, cuando ya tienes secuestrados a militares, cuando ya tienes detenidas todas las vialidades por donde puede entrar el refuerzo, donde tienen las armas para tumbar helicópteros. Sí, no, tenían un armamento impresionante. Es decir, cuando toda la capacidad del narcotráfico del cártel de Sinaloa está implementada y tú estás completamente desorganizado, o sea, hubiera sido terrible. Sí, hubiera sido terrible, como voy a hacer pausa y regreso para escucharlos, como va a ser terrible ahora cuando detengan a cualquier otro narcotraficante y empiecen a matar civiles, porque entonces van a tener que soltarlo para que no haya más muertos. Es tomarle la medida a un Estado. Totalmente. Ese es el grave error. Y aquí la gente no lo ve. Y todos estos mexicanos cuerdos que coinciden con que qué bueno que no hubo una masacre, no están viendo que van a venir más, porque ahora el pretexto para soltar delincuentes del tamaño de Ovidio es matar civiles para evitar la masacre, los vamos a soltar. Es la medida. Hay militares que han sido enfrentados, el ejército mexicano ha sido enfrentado por civiles armados y los han sometido. Esta permisividad del gobierno mexicano, de López Obrador, nunca debió haber sucedido. Está poniendo de rodillas al ejército mexicano, totalmente, a las fuerzas federales, que la desapareció a la Policía Federal, tiene una Guardia Nacional que le pegaron. Totalmente, o sea, pero el punto es el punto de partida. Es algo que no debió haberse hecho desde un principio. Pausa, regreso y nos dicen cómo lo ven, ¿no, don Carlos? Y cómo lo ves tú también.
Muy bien. Que tiene su experiencia, ¿no? ¿En tomar estas decisiones? No. No, en fuerzas de seguridad. Ah, sí. Digo, desde otra perspectiva. Sí. Ya regreso entonces. Jurídica muy clásica, pero... Estamos de vuelta entonces con el tema de México. A ver, don Carlos, ¿usted qué me dice? Bueno, el tema de México es un problema de vigencia y Estado de Derecho. En su actitud política, el presidente López Obrador lo que hace es ir quebrando la ley. Y eso no le está permitido a nadie en el Estado de Derecho. Entonces, habrá alguna instancia en México que sí funciona, que será una instancia judicial, una instancia legislativa, que ponga las cosas en su lugar. Lo que está cometiendo el presidente de México, con muy buenas razones, son violaciones legales, y el presidente está para cumplir la ley. A veces cumplir la ley te trae consecuencias políticas muy graves. Cierto. Ser presidente no es ser popular. Ser presidente es cumplir la ley y gobernar en consecuencia y saber qué día te vas y que tienes que rendir cuentas. Es un administrador. Pero lo que pasa es que los latinoamericanos llegamos a la presidencia como dueños, somos reyes y queremos además quedarnos y estamos pensando en una de dos cosas. ¿Cuál va a ser tu legado histórico? O sea, ¿cómo se van a acordar de este señor? Y ahí la envasan toda. O cómo te sigues quedando en el poder, que es el problema de la otra parte de América Latina. O sea, Estado de Derecho, respeto al pueblo y los son mandatarios. Quiere decir mandatarios. Están mandados por el pueblo, claro. Tienen que rendir cuentas, tienen que cumplir la ley. No son los dueños. O sea, empezando por el señor AMLO y terminando por el señor de cualquier gobierno menos importante, cumplan la ley, y la democracia funciona en la medida en que se encarga de hacer cumplir la ley. Bueno, Estado de Derecho. eso es exactamente lo que no ha hecho. Pero bueno, eso estoy diciendo. Es que ese es el meollo de todo esto. O sea, los mexicanos que dicen, sí, qué bueno que no hubo una masacre. Sí, qué bueno que no la hubo. Ahora, hay masacres todos los días en México. Sí, pero el punto, yo creo que la falsificación de la cuestión es, acá no era vida o muerte, era muerte, digamos, darle la razón a los que manejan y administran la muerte. Esta es la cuestión, esto es lo más peligroso. Los muertos de mañana y el precedente que se está sentando. No fueron los muertos de ese día. A nadie le gustaría, los que vienen. exactamente, a nadie le gustaría tener que tomar una decisión como esa, pero para algo uno es presidente. O sea, pero que hay un punto fundamental, Fer, y creo que hay que ponerlo sobre la mesa. Las Fuerzas Armadas mexicanas tienen órdenes precisas de no agresión. Pues es que también, Max, o sea... Entonces, ¿cómo me mandas a detener al hijo del Chapo? Ahí estoy de acuerdo contigo, por eso te digo, me parece una locura. O sea, por eso, bajo el principio de respetar los derechos humanos, se están violando los derechos de las Fuerzas Armadas. Porque totalmente. Y poniendo en peligro a todos. Se están siendo sometidos. Totalmente. Te digo, Max, te doy las armas, pero déjame, te pongo las manos aquí atrás. Ahora sí ve a la calle. Pues, oiga, pues, ¿y cómo agarro la pistola? ¿No? Un aporte final. El uso de las armas o la fuerza es solamente el complemento necesario para enforzar la ley, para hacer cumplir la ley. No, claro. De nuevo la ley. No, tiene que ser, y es dentro de la legalidad. Voy a hacer una pausa porque legalmente me mata la producción. Hago una pausa dentro de la legalidad, que claro, no a la fuerza. Bueno, sí, más o menos. Me están obligando. Está bien. Pues les digo algo, ha sido un placer que me hayan acompañado y que hayan hecho este programa tan espectacular, pero yo me tengo que despedir porque ya no tenemos tiempo. Así que Max, mil gracias, Max. Gracias, mi Fer, ya sabes. Don José Venegas. Un placer, Fernando. Siga tuiteando, por favor. Voy a seguir. Y don Carlos Sánchez Berzaín, gracias por siempre traer la legalidad a los programas. Muy importante. Legalmente le digo, cumplimos nuestro cometido el día de hoy. Si no saben en quién confiar, aquí estamos. Somos Fuentes Confiables, soy Fernando del Rincón y nos vemos. Nos vemos yo creo que el lunes, si todo sale bien.